Es importante saber que además de las funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, etc., existen las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales tienen la forma f de x igual a b elevado a la x, donde b es mayor a 0 y b es distinto de 1. Al igual que cualquier expresión exponencial, a la b se le conoce como base y a la x se le llama exponente. Un ejemplo de una función exponencial es la modelación del crecimiento de las bacterias. Por ejemplo, observemos que algunas bacterias se duplican cada hora. Si comenzamos con una bacteria y se duplica por hora, eso quiere decir que tendríamos 2 elevado a la x bacterias después de x horas. Esto se puede escribir como f de x igual a 2 elevado a la x. Por ejemplo, si queremos saber el número de bacterias después de 24 horas, tendríamos 2 elevado a la 24, que es igual a 16.777.216 bacterias. Gráficamente, la función se ve así. Como podemos notar, esta función exponencial tiene una gráfica que se acerca mucho al eje x porque se extiende por la izquierda, conforme x se vuelve más negativa, pero nunca toca al eje x. Para graficar una función exponencial es de gran utilidad realizar las tablas de valores para encontrar la curva de la gráfica con mayor precisión. Por ejemplo, vamos a graficar la función exponencial f de x igual a 3 elevado a la x. Se pone una tabla en donde en la primera columna vamos a colocar los valores arbitrarios para x. Recordemos que siempre es bueno incluir al 0 valores positivos y valores negativos si es posible. En particular colocaremos desde el -3 al 3. En la siguiente columna vamos a evaluar cada uno de esos valores en la función para obtener el valor de y en la tercera columna colocaremos las coordenadas. Así marcamos con un punto cada una de ellas en el plano y unimos todos los puntos con una línea. Obtendremos la gráfica de una función con crecimiento exponencial. Fíjate que conforme aumenta x, el valor de f de x o de y crece mucho más rápido. Ahora, si realizamos el mismo proceso para graficar la función f de x igual a 2 elevado a la x y sobreponemos ambas gráficas en el mismo plano cartesiano, podemos notar que una base más grande hace más empinada la gráfica. Además, hace que la gráfica se acerque al eje y cuando x es mayor a 0 y más cerca al eje x cuando x es menor a 0. Fíjate que todas las gráficas de este estilo pasan por el punto 0,1. Estos ejemplos que acabamos de ver se cumplen para los valores de la base mayores a 1, pero ¿qué ocurre cuando el valor de b está entre 0 y 1? Veamos la gráfica de la siguiente función. Si realizamos nuestro procedimiento de tabulación, ubicamos las coordenadas en el plano y unimos cada uno de los puntos, podemos notar que la forma es similar a las gráficas anteriores, pero ahora la gráfica se acerca al eje x cuando los valores de x son mayores a 0 y se acerca al eje y cuando los valores de x son menores a 0. A esto se le conoce como decaimiento o decrecimiento exponencial. Es decir, en vez de que nuestros valores crezcan conforme aumentan los valores de x, ahora los valores disminuyen conforme los valores de x aumentan. Existen varias situaciones que se pueden modelar a través de una función exponencial, como por ejemplo el crecimiento de la población o en las teorías económicas el interés compuesto o incluso la depreciación como decrecimiento exponencial. El interés es un porcentaje de ganancia que se obtiene al hacer un préstamo o una inversión. Por ejemplo, si alguien invierte 1,000 pesos y al final del año le dan 1,500, se dice que ganó 500 pesos de interés. Además, cuando el interés que se gana se reinvierte, la nueva suma genera más y más ganancias. A este interés ganado se le conoce como interés compuesto, pues se obtuvo de invertir intereses sobre intereses. La fórmula para obtener el interés compuesto se denota como I igual a C por 1 más I elevado a la n, en donde I mayúscula representa el capital final a recibir, C es el capital o la inversión inicial que generará intereses, I minúscula es la tasa de interés representada en forma decimal y n es el número de periodos de la inversión. Por ejemplo, si inviertes 1,000 pesos en una cuenta de banco que paga el 12% de interés al año, ¿cuánto dinero tendremos después de 3 años? Si identificamos nuestros datos y sustituimos en la fórmula, podemos decir que después de 3 años tendremos 1,404.92.
es decir, habremos ganado de intereses 404.92 pesos. Si queremos ver el crecimiento de la inversión a lo largo de los años, podemos tabular distintos valores arbitrarios para X que representen los años de la inversión y en particular lo haremos para 7 años. Nota que el año 0 representa el tiempo cero o el periodo en donde se hace la inversión inicial. Finalmente marcamos las coordenadas en el plano, unimos los puntos y podremos notar que el crecimiento exponencial de la curva va a representar el interés de una inversión de 1,000 pesos.